Es un gusto saludarle, licenciada, compañeros. Vamos a hablar el día de hoy sobre la planificación. Y antes de comenzar con propiamente el tema de la planificación y todo lo que esto conlleva, es necesario que conozcamos un poco acerca de los antecedentes históricos que tiene la planificación en sí, pero no solo la planificación educativa, porque hay que tener en cuenta que la planificación no nace precisamente para el contexto educativo, sino que nace desde la necesidad humana de organizarse. Y eso es uno de los aspectos que tiene este concepto de planificación. En todo momento de la historia hay que tener en cuenta que como seres humanos nos hemos visto en la necesidad de ordenar aquello que vamos a hacer. El planificar no es únicamente dejar escrito o plasmado en un papel, en una computadora o en algún lugar las acciones que pretendo realizar en algún momento. Es parte de, pero también eso necesita un pensamiento y un proceso de pensar qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero hacer. Y precisamente la planificación educativa nos ayuda a esto dentro del contexto educativo, sea público, sea privado, sea en el nivel primario básico diversificado o en el nivel universitario superior, es necesario planificar, es necesario que el docente tenga la capacidad de estipular qué es lo que quiere dar a conocer, cómo lo va a dar a conocer y qué se pretende llegar a lograr con eso. Para la planificación vamos a tener diferentes etapas, etapas que han ayudado al concepto a mejorar, que han ayudado a la planificación propiamente a sentar las bases y el cimiento para que ésta sea ejecutada de la mejor manera posible. Tenemos algunas definiciones y es cómo ha ido evolucionando un poco la planificación. En primer lugar, tenemos una planificación primitiva, una planificación en donde vamos a fijar el curso de una acción y es aquí donde se da una ordenación primitiva. No se sabría decir con exactitud cuándo empieza esto, porque como ya se ha hecho mención, el hombre, el ser humano, siempre ha planificado de una u otra forma. Es decir, que el concepto está inmerso en la humanidad desde que existe básicamente. En la ordenación primitiva, pues aquí el ser humano, cualquier persona que haya planificado, no estaba totalmente consciente de lo que iba a hacer. Era simplemente intuitiva, era casual, digamos, y también era independiente porque dependía también de las actividades que el ser humano planteaba en ese entonces. No tenía una continuidad exacta porque, como se dice, es una planificación intuitiva, una planificación primitiva y no había mayor contexto en este sentido. Este tipo de planificación se da en el periodo histórico en la antigüedad y es parte también de la evolución que ha sufrido en todo momento el concepto. De ahí, la propia planificación sufre una reestructuración y se hace un tanto más formal. Esto se da a principios del siglo XX y tenemos como definición o como un planteamiento que se intenta elegir y se intenta organizar de forma más puntual las acciones que el ser humano pretende. Ya se tiene un propósito para llegar aquí, para planificar. Ya se tiene el propósito necesario para que esto funcione de la mejor manera. Ya se tiene una organización estructural, es decir, que la planificación ya se va estructurando y se va haciendo un tanto más formal con todo el avance que ha tenido. Aquí ya la naturaleza propia de la planificación ya no es intuitiva, aquí ya es intencional. Ya la persona, hombre, mujer, ya sabe qué es lo que quiere lograr, ya se propuso algo, ya tiene esa intención de lograr algo. Únicamente que no ha tenido un enfoque totalmente definido, por eso es que se dice que no tiene un enfoque metodológico.
pero sí va relacionando algunas acciones del entorno. Entonces, la planificación, a pesar de que va evolucionando, todavía no llega al auge, tal vez no de la perfección, pero sí de la mejora total, de algo que sea un poquito más objetivo y que entre esa objetividad agarre la subjetividad para que la planificación sea holística y se vaya enfocando en muchos aspectos. Tiene aquí al principios del siglo XX ya la planificación es un tanto más puntual, ya tiene un proceso establecido y es continuo. Poco después ya se da una planificación más puntual, se da una planificación más analizada, ya se tiene una realidad presente aquí, como lo vemos en la definición, y la planificación surge como tal puntualmente para la educación. Es decir, que a la segunda mitad del siglo XX nace en sí la planificación educativa. Ya tuvo las bases y los cimientos de la planificación primitiva, de la planificación estructural, y ahora ya nace propiamente para el contexto de la educación. Entonces, la planificación educativa a mitad del siglo XX ya posee los caracteres propios en ser intencional, en tener una ordenación, es decir, que ya está mejor estructurada y mejor organizada, y su intencionalidad que va precisamente a la educación. Su intención ya no es ver régimen económico, ya no es ver régimen social, sin dejar de lado que siempre va a estar inmerso, sino que siempre va a estar inmersa la educación dentro de la planificación. Ya tiene los aspectos de la planificación en cuanto a su continuidad, que tiene que ser continua. Una planificación educativa siempre tiene que tener ese aspecto, ser continua entre lo que yo estoy viendo en X, Y determinado lapso, pues darle ese seguimiento que necesita. No es lo mismo ver un tema en primaria que verlo en básico, pero siempre se va relacionando. Es sistematizada porque lleva un orden y siempre va a tener una organización. En cuanto a la planificación educativa, vamos a tener diferentes métodos, instrumentos para que ésta sea hecha de la mejor manera. Como tal, la planificación educativa, ya hemos hecho mención de que nace a mitad del siglo XX, es decir, que a la mitad del propio siglo XX se da el auge y se da el andamio propio para la planificación educativa. A partir de esas fechas hasta la actualidad es que la planificación propiamente se ha ido mejorando. Obviamente, como todo proceso va evolucionando y se va adaptando a los cambios sociales. Si en un momento se trabajaba por objetivos, ahora se trabaja por competencias. Si en un momento se tenía que planificar, por ejemplo, para contenidos declarativos, actitudinales y procedimentales, ahora se hace una integración de esos tres y lanza un solo contenido, pero integrando esos tres. La propia planificación ha ido desarrollando, se ha ido mejorando, ha ido involucrando a todos los sectores del contexto educativo para hacerse mejor cada día y cada lapso que vaya avanzando. Es importante mencionar que la propia planificación es una disciplina ya, una disciplina independiente, disciplina complementaria, algo que siempre va a estar dentro de la educación, y hasta este punto la planificación tiene que estar inmersa en todo contexto educativo, sí o sí. Ya es inherente a la propia educación, porque la propia planificación es la que va a ayudar a mejorar el contexto educativo en cuanto a la enseñanza y en cuanto al aprendizaje. Vemos aquí algunos seguimientos de cómo ha ido evolucionando la planificación educativa, y en primer lugar tenemos que tener en cuenta que en la antigüedad, tal vez
en los pocos registros que se tiene, la planificación, como ya se mencionó anteriormente, era primitiva, era casual, era intuitiva y no tenía un orden establecido. Ya para los principios del siglo XX ya hay una organización un tanto más estructurada de la propia planificación, pero no tiene un enfoque definido. Es hasta la segunda mitad del siglo XX que la planificación ya en el entorno educativo posee una intencionalidad más definida. Ya tiene métodos, ya tiene instrumentos y ya tiene una organización más estructurada. Es entonces que se pretende que la planificación vaya evolucionando de acuerdo al contexto social. Y es como lo hemos ido viendo en estos tiempos. Ya no es la misma planificación que se trabajaba de aquí a 10, 15 años, porque todo se va adecuando a los contextos y se va adecuando también a los modelos de enseñanza. De ahí eh, tenemos que en 1950 ya surge una planificación educativa más estructurada, mucho mejor planteada, con ayuda de la CEPAL. La CEPAL es una organización que se ayuda al régimen económico para América Latina y es interesante conocer que la planificación educativa nace del interés económico. Entonces el contexto económico influye bastante en la planificación educativa y es porque en cuanto al concepto de industrialización, en cuanto al concepto económico, la educación llegó a beneficiar a algunos entes, a algunos seres humanos que tenían poder en ese entonces. Y es de ahí entonces que podemos decir que la planificación educativa nace para el beneficio económico y en su contexto hasta cierto punto es así. Para 1950, la CEPAL es quien promueve una planificación educativa en los sistemas educativos ya un poco más estructurada, ya un poco más organizada, y es entonces que se van dando más andamios todavía para que la planificación vaya mejorando y se vaya reestructurando de acuerdo a lo que se necesitaba, en este caso al beneficio económico. Tenemos para 1960 que ya el planteamiento o el planeamiento educativo adquiere un enfoque economista, es decir, un enfoque económico por la relación con la economía de la época. Por estos años se da mucho lo de la industrialización y ya es necesario, como les comentaba hace un momento, que la planificación educativa pues responde a los deseos y a las necesidades de personas con poder, de la industria en este caso, de la industria económica, que en cierto punto llevaba el control de todo. Es interesante también porque en un momento se plantea a la planificación educativa para responder a los intereses de aquellos que tenían poder económico. Y se decía que la educación en ese entonces era para formar gente capacitada para trabajar para esas potencias o para esos hombres que tenían poder. La educación no era contextualizada como algo de desarrollo, sino se utilizaba como para formar la mano de obra que iba a responder a los intereses de las personas con poder. De ahí pasamos y nos saltamos a 1970. Para 1970 ya la planificación tiene un estudio comparativo en cuanto a sectores sociales. Entonces, aquí es donde la planificación, perdón, va sufriendo un poco más de cambios. Como ya hay comparación entre diferentes sociedades, entre diferentes grupos sociales, pues se da chance o se da lugar a que se tenga una mejor visión de problemas que pudiesen haber tenido en ese entonces. Y se dan
o se da el estudio a problemas educativos de ese lapso de la historia. Problemas educativos que se analizaron, que se estudiaron y que permitieron adecuar el contexto de la planificación para que los problemas vistos o problemas encontrados vayan o fueran mermando poco a poco. Es decir, que la planificación ya en ese entonces, ah, gracias a la comparación que se dio, pues evolucionó y evolucionó para bien, porque trataba de responder a las necesidades del contexto y de los grupos sociales que se tenían. Ya para 1980, que hubo una crisis, económica que tuvo un impacto considerable en el mundo, cambia también la planificación educativa y tuvo un impacto ahí. Eh, la educación se ve en ese entonces bajo el manto de responder a la crisis económica. Es decir, que para 1980 la economía le dio el golpe a la educación en sí y a la planificación propiamente, porque necesitaba responder sí o sí a esa crisis, de ver cómo hacer que la educación ayudara a mejorar y a disminuir esa crisis que se tenía. Dos puntos, un punto para bien y un punto para mal. El punto para mal es que la planificación se va forjando y se fue forjando para responder también a intereses, pero el punto bueno es que también buscaba el desarrollo de otras personas, él buscaba el desarrollo propiamente. Y se da el punto de la investigación para la educación y el desarrollo. Los proyectos en ese entonces, para 1980, a pesar de que respondían a la crisis económica, también dieron la base para que evolucionara, para responder a necesidades, para responder a los contextos y para buscar el desarrollo de esos contextos y de esas necesidades. Es ahí de donde nace la investigación educativa, que busca cómo hacer que mi educación, gracias a mi planificación, pues sea dada para el desarrollo de las personas en sí. Para 1990 ya la planificación tiene una descentralización, es decir, que se desliga de algunas otras áreas como el poder económico, pero siempre tiene una parte de ello inmersa en la propia planificación. En 1997 se llevó a cabo el seminario taller La educación y planificación educativa con miras hacia el siglo XXI. Era importante saber que no nos podíamos quedar en un solo concepto de planificación educativa. Ya habíamos pasado una crisis económica, ya la educación había respondido a esa crisis económica, ya la educación había planteado las bases y el andamio para buscar el desarrollo a través de la educación, y ahora era el momento de fomentarlo. Para el siglo que se aproximaba, 10 años nada más, de entre el 90 y el 2000, pues ya solo eran esos 10 años que se tenían. En este seminario se buscó conocer las concepciones que se tenían para el próximo siglo, que es el que estamos viviendo en estos tiempos. Se buscaba ver los intercambios de las experiencias entre diferentes sectores educativos en cuanto a la planeación y fijar una mirada para que todo vaya de la mejor manera hasta cierto punto equilibrado en todos los participantes de este seminario. La propia planificación para estas fechas de 1997-1990, pues ya llega a responder a las necesidades del cambio social. Aunado a esto, se tiene que para ese entonces ya habían varias teorías del aprendizaje. Si, por ejemplo, en 1980, 1970, 1950 se tenía una educación conductista, para 1990 ya se tenía a la vista, a la espera, las teorías de aprendizaje de otros autores. Nace el aprendizaje cooperativo, nace el aprendizaje
por etapas que desarrolla Piaget: el aprendizaje social, el aprendizaje lúdico, el aprendizaje significativo. Evoluciona también la teoría de las inteligencias. Entonces, ya para este entonces, la planificación no podía responder a una línea que ya estaba un tanto obsoleta. Se tenía que ver para el futuro, que es hasta donde llegamos ahora, a los primeros años del siglo XXI. Y es donde la planificación propiamente ya tiene un protagonismo dentro de la educación. ¿Por qué? Porque la propia planificación me va a ayudar a desarrollar estrategias, me va a ayudar a tener un seguimiento en mis contenidos, me va a fijar una competencia, me va a fijar un objetivo, me va a fijar un contenido que yo tengo que desarrollar. Y mediante ese desarrollo es como mi planificación me va a ayudar a mí a mejorar la educación con mis estudiantes. Primaria, básico, diversificado o nivel superior, la planificación tiene que estar sí o sí. Y si para mí la década de los 90 se tenía la repercusión de las nuevas teorías del aprendizaje para el año 2000, para el siglo XXI, ya se tiene que tener respuesta a eso. Ya no es válida la educación conductista, porque los modelos educativos, los modelos psicológicos, los modelos psicopedagógicos ya nos dan una nueva mira para la educación, de cómo aprende un estudiante, de cómo aprende mejor y de cómo yo como docente puedo mejorar ese aprendizaje, cómo puedo hacer que todo vaya mejorando en pro del desarrollo educativo y del desarrollo humano por obvias razones. La propia planificación va a responder a los problemas administrativos porque es un enfoque que tiene que resolver sí o sí. Y es aquí donde la propia educación tiene diferentes planificaciones, porque un proyecto educativo institucional, por ejemplo, no es una planificación, sí, pero no es como una planificación para clase, pero sí es del área educativa. Entonces hay diferentes planificaciones dentro de el contexto educativo. Va a responder a los problemas administrativos, siempre va a tener un acento económico porque queramos o no, viene de la propia instauración económica. Tiene aspectos sociológicos, tiene un acento pedagógico, tiene un carácter interdisciplinario, es decir, que no solo se va a centrar en una disciplina, sino que va a agarrar un poco de todos. Tiene una demanda social. Aquí es uno de los puntos más fuertes, digamos, de la planificación, porque tenemos que responderle a la sociedad, porque tenemos que responder a las necesidades sociales. Y es lo que muchas veces no se hace en la planificación, sea por desconocimiento, sea por desinterés o sea por simple ignorancia del docente. No respondemos a las demandas sociales que se necesitan dentro de esto. Se tiene la inversión educativa, el recurso humano y la comparación internacional. En cuanto a la comparación internacional, es cómo va desarrollándose el avance de la planificación en cada contexto y cómo va mejorando la educación gracias a esta planificación. Si nos damos cuenta, la propia planificación educativa es holística porque va integrando un montón de aspectos que son necesarios para el desarrollo educativo. Es aquí entonces que ya los aspectos económicos, sociológicos se integran en una sola planificación para la educación en sí. Y en su momento, pues, todo esto va a responder, o se supone que tendría que responder, al desarrollo humano, al desarrollo contextual, al desarrollo comunal y al desarrollo social, que es este punto último que se supone que es a donde tenemos que llegar con la planificación y con la educación, a buscar el desarrollo social. Se dé o no, pues ese es el punto que se plantea. Con esto terminamos. Les agradezco mucho por la atención y buen día.